¿Qué es la nutrición inteligente? Nutrición inteligente. ¿Qué es la nutrición inteligente? Es el muñequito de la galleta. Muñeco de jengibre. Dependiendo de lo que nosotros comemos, vamos a tener algún tipo de resultado. Y ahí el refrán que dice, somos lo que comemos. Pero se vuelve un tópico, ¿sí? Para entender cómo funciona el cuerpo, hay que ir directamente a la biología del cuerpo y nos tenemos que remitir no solamente al ámbito de las articulaciones o de los tendones o los músculos o las venas, las arterias, Huesos. los huesos o los órganos. Tenemos que irnos a la estructura, ¿sí? Entonces, la estructura, con enlace, hemos intentado diferentes formas de irlos conectando. Aquí tenemos átomos, ¿sí? Y estos átomos son los que estructuran lo que nosotros llamamos una molécula, ¿sí? La molécula cuando se estructura y se arma, es lo que nosotros llamamos tejido, ¿sí? Y el tejido es el que arma las estructuras, como pueden ser los órganos, eh, los músculos, las venas, todos ellos están compuestos de algún tipo de tejido que está compuesto a su vez por moléculas y que a su vez está compuesto por átomos. Pero hay más, ¿sí? El átomo a su vez es una vibración. Pero hoy no vamos a hablar de la vibración. Vamos a hablar de esta primera clase, nos vamos a remitir a la cuestión atómica, ¿sí? Para ello me voy a valer de algunos grupos, ¿sí? Como siempre menciono, dependemos de 4 elementos, ¿sí? Uno que lo administra todo y después los que son superiores, los que son inferiores. Superiores son aire y agua. Exactamente. ¿Sí? Este es el principal de arriba, este es el segundo. Este principal de abajo, este es el segundo. Bien, es importante comprender esto. Aquí hay una relación del concepto de la cruz, ¿sí? Que es lo que absorbe los 4 elementos y todo esto está bajo el control del éter. Bien, lógicamente, esto me dirige la mente. Pero no vamos a remitirnos ahora aquí a la cuestión de la mente. ¿Por qué? Porque en el proceso de crecimiento y de conciencia tenemos los ámbitos de la proyección y los ámbitos de la realidad. Bien, en los ámbitos de la realidad tenemos varios niveles. Uno de ellos es el de la mente. ¿Sí? En el de la proyección, el mundo bariónico, o los átomos, el mundo atómico. Aquí tenemos el ámbito cuántico. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de personas en el mundo occidental hemos sido inculcados en este tipo de parámetros. De manera que cuando queremos entrar aquí hace falta una disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los elementos? Son facilitadores. Un ejemplo, le haces un masaje a una persona y dices, el masaje me ha aliviado, ahora me encuentro mejor. En realidad lo que ha hecho el masaje ha sido relajar los sentidos para producir un estado en la mente de calma y de alivio, de manera que la mente calme el cuerpo. Entonces, el ámbito en que nosotros lo estamos interpretando es el mismo jugador. ¿Sí? Tú le estás haciendo un masaje al cuerpo para que el cuerpo se encuentre bien. Tú le estás haciendo un masaje al cuerpo para que el cuerpo eleve su estado de energía e influya en la mente para que la mente relaje el cuerpo.
Así que lo que hacen todos los elementos con los que nosotros estamos interactuando es producir una serie de estímulos que ayuden a la mente a facilitar el trabajo. La mente lo podría hacer por sí misma, pero como digo, como no tenemos esta disciplina, no tenemos esta enseñanza, es más fácil jugar con los elementos. Esto es lo que hacían los indígenas, ¿sí? Los indígenas se les enseñó a convivir con los animales, ¿sí? Con las plantas, con los elementos. ¿Por qué? Porque era la forma de llevarlos a ellos dentro de su, entre comillas, sin cultura, una comprensión sobre cómo poder estimular los sentidos para que a su vez estimulen la mente. Entonces aquí vemos ese ejemplo de la misma manera. Esto ocurre con la medicina, ¿sí? El trabajo que hace la medicina, ¿cuál es? El efecto de los placebos. Decirte que hay un fármaco, un tratamiento o un producto que te van a inyectar, el cual lleva a cabo un proceso en el cuerpo. Pero en realidad, lo que está haciendo es una sugestión para que sea la persona la que determine si funciona o no funciona. ¿Por qué suele funcionar? Porque la persona tiene la fe en el médico. Entonces, como la persona tiene una fe en el médico, lo que está haciendo es que su fe es la que está produciendo esto, porque en realidad solamente es sugestión. ¿Sí? Es un placebo. De la misma manera puede ocurrir un nocebo cuando le dices a una persona que algo es negativo y él se lo cree, al final no es porque el objeto le vaya a hacer daño, sino es su convicción de que eso es algo malo, lo que le va a hacer es algo malo, ¿no? Ahora, como nosotros interactuamos con estos elementos, el aire, ¿sí?, es el principal que opera en el ámbito biológico, ¿sí? Agua es el que compone la mayoría de la parte biológica del cuerpo. Fuego es la parte de la energía, ¿sí? Y tierra es la parte de los minerales. Entonces, el agua en sí es hidrógeno, es oxígeno y le podemos incorporar otros elementos, como es el caso del agua del mar, que tiene potasio, que tiene magnesio, que tiene sodio, que tiene un montón de elementos, tiene, no sé, 7 o hasta muchísimos más elementos, aparte de solamente el agua con el sodio, ¿no? Entonces, tenemos eso por un lado. Tiene oro. ¿Digo? Tiene oro. Sí. La Wegman tiene oro. Ah, sí, eso lo he escuchado. Es el Ormus. Lo he escuchado alguna vez. Por eso, porque algunas personas suelen tomar por 1 litro de agua, una tercera parte, agua de mar. Lógicamente no de la orilla, porque puede haber mucho desecho de mar adentro, sacan agua y después la dividen en 3 y toman de ahí. Ahora, uno podría incorporar mucho más porque tiene una gran cantidad de elementos y todo eso. La cuestión es la saturación de sal en el organismo. Excede. Lo mismo es como un suero. Puedes decir un suero casero, ¿sí? Y ayuda al cuerpo, lógico. Pero no necesitas saturar el cuerpo con demasiados elementos, simplemente darle un goteo, ¿sí? Una cantidad dosificada y el resto ya el cuerpo lo hace. Un proceso de sintetización. Bien. Entonces, la parte del agua la conocemos y la comprendemos. La mayoría del cuerpo es agua. Entonces, el agua tiene una función fundamental, que es la de la conductividad. ¿Sí? La conductividad. Y la conductividad se produce por alcalinidad. Aquí vamos a encontrar que todo esto nos va a llevar acá. ¿Sí? La energía. Sin energía, el cuerpo no puede hacer absolutamente nada. El aire que respiramos, en teoría, es O2. Lamentablemente, hay muchos más componentes que se rocian a la atmósfera de aviones y que hay también por otros contaminantes, entonces este aire
tiene otros elementos en grado menor, lo que estamos respirando, pero este hace su proceso principal. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a quitar aquí la parte. La persona toma aire, ¿sí? Toma O2, llega a los pulmones, ¿sí? Los alveolos lo envían a todo el torrente sanguíneo, gracias a los glóbulos rojos, se transportan. Aquí también hay una cantidad de varios tipos de glóbulos blancos, que son los eritrocitos, que son los leucocitos, y ellos reciben ese aire. El glóbulo rojo, como lo han visto en los dibujitos, ¿sí? Lo ponen así. El blanco tiene varias formas, ¿sí? De varios tipos. Pero nosotros lo vamos a ver usualmente así. Por lo menos así nos enseña que es como se ve. ¿Sí? Y después la estructura central es el núcleo. Entonces la mitocondria. ¿Okay? Y aquí están las cadenas de ADN, todo lo que es la información genética. Ahora, cuando llega el aire, los alvéolos transportan todo ese O2, o sea, dos átomos de oxígeno por molécula, ¿sí? Lo envían ahí, llega, se transporta y ellos comunican, pasan para que se produzca un proceso de oxidación, es decir, una sintetización de los elementos. Entonces, atraviesa la membrana, se oxigena, y ahora, ¿qué ocurre con el O2? Recibe todo el desecho que la célula ha procesado y se lo adhiere. Ahora tenemos una C, que es carbono, es decir, desecho. ¿Sí? La materia, aquí toda la materia está compuesta de carbono. Entonces, cuando sueltas el aire, ahora lo libera como CO2. Lo bonito es que se va flotando y llega a donde hay un árbol y él lo absorbe, se queda el C y escupe la O. Entonces nos vuelve a dar aire limpio, igual que las algas y el fotoplancton en el océano. Él se queda la C, porque la C es lo que le sirve a él de alimento, también le sirve para los procesos químicos que realizan el árbol y las plantas. Entonces hay una simbiosis entre nosotros y las plantas y los árboles. En consecuencia, esto que llega aquí también facilita el qué, la llegada de que la transformación de esto hacia aquí, la mitocondria, produce un proceso llamado ATP, que usualmente se llama adenosín trifosfato, o trifosfato de adenosina. Trifosfato, no. Molécula de energía. Es la molécula de energía, es la batería de la célula. Y dado que nuestro cuerpo está compuesto mayormente de bacterias y células, se podría decir que dependemos primeramente del aire y la manera en la que se está tomando el aire. Se la lleva en tres fases de forma organizada: una inhalación lenta, ¿sí? Una inhalación lenta, un aguante también periódico y después soltar aire mucho más largo, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente energía, aquí tenemos energía como conductividad eléctrica, porque el agua produce conductividad eléctrica, el aire en el proceso de transformación con las células, el fuego en que la recepción de luz solar. ¿Sí? Ahora, la luz se transforma, se desplaza en un paquete de información que se denomina fotón. ¿Sí? Nosotros recibimos de ahí la palabra fotosíntesis, fotografía, todo lo que tiene que ver con la luz. El fotón llega, golpea la piel y según todas las partes de nuestro cuerpo que tienen los diferentes tipos de melanina, se absorbe como una energía, como un capacitor que absorbe. Todas estas manchas que nosotros vemos en el cuerpo, los lunares, la pigmentación de las personas, el iris de los ojos, el cabello,
Bueno, todas las partes que tengan que ver con el color del cuerpo son diferentes tonos de los varios tipos de melanina que tiene la persona, lógico. Dependiendo del acervo de los individuos, hay algunos que tienen algunos tipos de melanina distintos a los que tienen otros o en proporción diferente, ¿no? Pero todo va a estar siempre en función de que es un receptor de carga, perdón, de luz. Es un receptor de fotones. Entonces, él lo absorbe y lo envía atravesando el cuerpo directamente al hueso, de manera que endurece el hueso. Y él sirve para influir en todo el sistema energético del cuerpo, facilitando el estímulo emocional. ¿Sí? De manera que podemos decir, según demuestra la ciencia, que efectivamente la luz solar incide en el estado emocional de las personas. A más luz solar recibes, mejor vas a estar de ánimo. A más estás ausente de la luz solar, tu estado emocional está más comprometido porque la luz la luz solar se encarga de facilitar la mejora en el estado emocional. Por eso es por lo que muchas personas que no se esconden, ¿no?, del sol, no andan con camisa, con muchas cosas, no suelen salir a la intemperie, hace mucho sol, y en realidad están dejando de energizar el cuerpo de una forma importantísima. Aparte de una molécula también, usualmente la llaman vitamina D, pero es en realidad una molécula. Entonces volvemos, aquí tenemos energía, aquí tenemos energía, aquí tenemos energía en diferentes fases, y aquí tenemos la energía en torno a la cual se va a orientar el impulso, ¿sí? La D del elemento tierra, que son los minerales. Entonces, nos importa el aspecto atómico, pero también nos va a importar la estructura ya organizada, molecular, que es, por ejemplo, de los elementos que vamos a ingerir. O sea, ¿cuáles son los alimentos que tienen los alimentos que tienen los elementos más importantes en términos generales? ¿Okay? ¿Buena pregunta? No vale preguntar sobre ayuno. En silencio todos, escuchando. A ver. Tenemos entonces la estructura del cuerpo, vamos a imaginarla así. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos piel, que es la que va a recibir la luz. ¿Sí? Después vamos a tener los tejidos de dentro, como es el músculo. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, aquí una conexión que se ve así. Aquí tenemos hueso. Aquí tenemos tendones y ligamentos, ¿sí?, uniendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí?, fascia, ¿sí?, nervios, es verdad, también. Bien. Nervios están asociados con los impulsos eléctricos. Volvemos otra vez a la energía. Y toda la energía nos tiene que remitir siempre al punto más importante aquí, la alcalinidad. ¿Sí? La alcalinidad. El músculo funciona por espasmos. ¿Sí? El músculo se contrae y suelta. Pero es a través del impulso neuronal, o sea, el impulso que manda la mente, lógico, al cerebro, y el cerebro a la zona, a través de ese espasmo que produce, se realiza una contracción o una relajación del músculo. Es un espasmo, entonces volvemos que el músculo también está reaccionando a un impulso eléctrico. ¿No han visto que cuando se electrocuta el músculo se puede contraer? Sí, muchas veces, o cuando te golpeas fuertemente también se reaccionan los impulsos eléctricos. La fascia, por ejemplo, también es un recubrimiento que tiene que ver, una especie de momento que tiene que ver con lo que protege todas las partes, los grupos musculares, ¿sí? Y esto tiene que ver más con la
flexibilidad. 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 ¿Sí? Y también recubre los órganos. Los tendones, pues, lo que es la resistencia. ¿Sí? Porque los tendones son los que están amarrando todos los grupos musculares, los que están amarrando todos los huesos y demás, para que pueda haber una movilidad. Porque sabemos que los huesos son partes rígidas. Desde el punto A hasta el punto B de un hueso es rígido, no tiene movimiento. El músculo por su parte, si lo fuese por el hueso, el músculo se caería, ¿no? Sería colgando. Entonces, él recubre el músculo, perdón, el músculo recubre el hueso, y entonces tenemos una estructura completamente bien armada, pero que está respondiendo a impulsos eléctricos emocionales, nerviosos, ¿no? Ahora, la mayoría de la composición de todo esto, de todas sus estructuras moleculares, ¿sí? De esta, ¿cómo está? ¿Sí? De todo este músculo es primeramente hidrógeno, ¿sí? Oxígeno y nitrógeno. Luego tiene una porción de carbono. Entonces, vamos a encontrar que de un modo u otro, el músculo también tiene oxígeno. De un modo u otro, tiene nitrógeno, pues aquí se quedaba una vez. Nitrógeno. Lógicamente tiene carbono y, curiosamente, también tiene hidrógeno. ¿Bien? Luego hay otros oligoelementos que componen el músculo, lo voy a decir porque están aquí escritos, se les llama oligoelementos o elementos menores, donde están el azufre, el fósforo, el magnesio, el yodo, el potasio y el cloro, entre otros. Luego hay otros menores, pero estos son los principales. ¿Sí? Y pues en proporción, pues más o menos estos son los elementos más importantes. A ver. De la misma manera, cuando queremos ver la sustancia muscular, vamos a cambiar. Decía entonces que mucha de la parte del cuerpo, decimos usualmente que es 80% agua, a más joven es uno, más niño. A medida que van pasando los años, esta cantidad disminuye, pero más que menos es relativamente un 70% líquido, ¿sí? Agua. Luego tenía otra porción, ¿sí? Es proteína, es una estructura de aminoácidos. Y después ATP, ¿sí? Compuestos de minerales y energía. ¿Okay? Y volvemos aquí al asunto de, bueno, que muchas veces la gente pregunta sobre el asunto de la proteína. A veces, por ejemplo, he ido a comer en algún lugar aquí y me dice, bueno, esto es ¿y de proteína qué quieres? Y le pregunto, ¿cómo que de proteína? No, esto, y se refiere a la carne. Y le digo, pues todo lo que me está sirviendo aquí de proteína. Porque está la mitología de la proteína que viene en los años 70. ¿Sí? ¿Por qué? Por el mercado de la carne. ¿Sí? Esto voy a abordar en un par de clases porque es muy largo. No es que pretenda que la gente deje de ser omnívora o carnívoro si quieren serlo, sino que hay algunos temas que hay que conocer porque no es lo mismo la carne que comes hoy día a la que se comía hace 200 años, ¿no? Entonces, hay un mercado de las industrias cárnicas, igual que las industrias lácteas, que son las que fomentan el tipo de alimentación para que los gobiernos lo aumentan a través del Ministerio de Educación. Si se fijan, le dicen a las personas, hay una pirámide de la alimentación y te dicen, esto es lo más importante, luego viene esto, luego esto, pero esto está basado
en los intereses de las industrias alimentarias. No tiene nada que ver con la nutrición. Es porque los que están aquí son los que mayor fomento industrial producen para el país, ¿sí? Después están estos. Por eso cuando ven aquí está todo el proceso ganadero, todos los productos que dan las vacas, como es el lácteo, el yogur, el queso, y aquí los productos cárnicos. Y aquí abajo están los cereales, que son los que menos benefician a esta estructura, y aquí te ponen la fruta. O depende cómo te lo armen. Porque la fruta es la que menos está dentro del mercado. Entonces aquí lo más importante es la cuestión de costos, de beneficios. ¿Cuánto está ganando el gobierno a través de las industrias agropecuarias? Así que en realidad esa pirámide de la alimentación no es científica, sino es industrial. Es según los beneficios económicos de un país en lo que concierne a la producción de los alimentos, mayormente de origen animal. ¿Sí? Entonces, en 1970 empezó una campaña de marketing sobre el consumo de la carne, que es una época en la que también se metió mucho el fisicoculturismo. Entonces empezaban a hablar de la proteína, y esto y la proteína, y lo otro la proteína, y era con el cuento de que todo giraba en torno a la proteína, cuando en realidad la proteína sí es una molécula, es un nutriente necesario para el organismo, pero nunca va a sustituir la fibra, los hidratos, aunque a veces se hable más de ellos, que se los consumo, las calorías buenas, ¿sí? Los minerales, ¿sí? Las vitaminas. Porque es tan simple como, yo tengo un lingote de oro, que supongo que es la proteína, fantástico, bien. ¿Y qué hago yo con ese lingote de oro? Ah, lo quiero vender, bien, lo quiero vender. ¿Cómo lo voy a transportar? Bueno, necesito primero ponerlo en una plataforma, pero yo no tengo la plataforma, porque solamente me preocupo por la proteína. Y después necesito llevarlo a otro lugar, entonces necesito a alguien que me lo desplace, pero yo no tengo eso, porque solo me preocupo por la proteína. Luego tengo que ir allá y encontrar este sitio y hacer una transacción, pero para hacer una transacción necesito una cuenta bancaria, pero no, yo no sé de cuenta bancaria, yo solo sé del lingote de oro. Y esto es lo que pasa con el asunto del cuento de la nutrición. Es como si todas las personas fuesen fisicoculturistas. ¿De qué te sirve tener un lingote de oro si no tienes ni dónde ponerlo, ni cómo transportarlo, ni cómo venderlo? Eso es lo mismo aquí. La proteína no sirve de nada si no tienes todas las estructuras que se van a encargar de la función de transmisión de energía, de minerales, de nutrientes, de energización del cuerpo, y lo único que vas a conseguir saturando el cuerpo es que se te fastidie el hígado. Entonces, con 30 gramos de proteína en una alimentación es más que suficiente. Ahora lo explicaré más adelante qué alimentos tienen. Entonces, nadie está teniendo déficit de proteína en el mundo occidental. Y en el mundo, digamos, subdesarrollado, como se le quiere decir, no es porque tengan menos proteínas, sino que sencillamente no tienen acceso a la comida. Pero casi cualquier alimento tiene proteína, eso no es un problema, no es a la gente con déficit de proteína. Sí, lo que ves con déficit de fibra, los ves con déficit de vitaminas, los ves con déficit de minerales, esos sí porque tienen déficit. A lo mejor tienen demasiadas calorías que consumen, más de lo que queman, a lo mejor queman 1000 calorías, pero están consumiendo 3500. ¿Y el cuerpo qué hace con todo eso? Tiene que almacenarlo. Lo mismo con los hidratos, que se convierten en azúcar. Como decía la otra vez, los azúcares frenan la conductividad del cuerpo, los procesos nerviosos. Todo lo que el cuerpo necesita hacer de conexiones eléctricas, los azúcares los obstaculizan, lo frenan. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Cuando hablas de los azúcares sintéticos o de los azúcares incluso provenientes de las frutas? Refinados. Los provenientes de la miel y de la caña de azúcar son buenos. Cuando Claro. se refinan es que le echan cal y todas esas cosas que dañan el Claro. organismo. A la hora de refinar un alimento, lo tienes que llevar por un proceso de transformación. Mira, por ejemplo, hablando de la caña de azúcar, ¿no? Tenemos la caña. Tú coges la caña y la pasas por unos rodillos. Lo estruja y sale una agüita, ¿no? Ese agüita es puro nutriente. De ahí el típico
agua de panela, ¿no? Agua de panela. Eso es un montón de nutrientes. Pero ¿qué ocurre? Ahora lo vamos a solidificar, ¿no? Vamos a hacer la panela. Lo hierve mucho, mucho. Claro. Entonces, hasta ahí tenemos una cosa. Pero ahora empezamos un proceso que es importante conocerlo. Cuando se calienta y recalienta, voy a poner aquí sobre. ¿Sí? Calentar un alimento no es un problema mientras no llegue a los 100 grados. El asunto es que muchos alimentos se sobrecalientan y se recalientan, similar al aceite. ¿Sí? Una persona dice, voy a poner a freír unas papas, ¿no? Y echa las papas en el aceite. El aceite sube a una temperatura de más de 100 grados, que lo que está haciendo es destruir los componentes nutricionales que tiene la papa. La está matando, ¿sí? Porque esta temperatura es demasiado elevada. Entonces, el propio aceite pierde sus propiedades. Pero no queda ahí la cosa. Quitar las papas, al día siguiente vuelve a utilizar el mismo aceite, que ya había perdido propiedades, y vuelve a echar comida. Y al día siguiente vuelve a utilizar el mismo aceite. Entonces, un aceite que solo debería haber tenido un uso, a veces se le da, hasta que no está el aceite negro, no lo tiran. Entonces, ¿qué es lo que produce? Cáncer. Es cancerígeno. Por eso de ahí que es el tema de freír las cosas no es tanto por el hecho de que tenga mucho aceite o colesterol, sino porque el aceite pierde su composición y está matando los nutrientes que tienen los alimentos debido a las altas temperaturas. O sea, aquí similar. Muchos alimentos se sobrecalientan porque llegan a un nivel de energía que destruye las partículas del alimento o se Cenicienta. escribir cenicienta. ¿Sí? Un alimento que ya pasó por un proceso para sacar sus nutrientes, vuelve y se calienta, entonces está volviendo a perder nutrientes. Un ejemplo. Ahora vuelvo con el asunto de la panela que estaba comentando bien, porque eso nos lleva el asunto del calentamiento de los alimentos y porque hay una filosofía llamada los crudiveganos. Yo he comido con crudiveganos y es muy interesante, aprender mucho con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? El alimento en sí, vamos a imaginarnos aquí, por ejemplo, un pedazo de espinaca, de hecho a mi madre, ¿no? Supongamos que esto es una espinaca. Espinaca muy rara. Entonces la espinaca tiene X cantidad de nutrientes. Bien, ahora, yo la voy a poner a calentar a una temperatura de 65 grados, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo voy a poner la espinaca a calentar ahí? Digamos que 10 minutos, ¿no? Bien. La espinaca, ya en la base de la sartén se empieza a rostizar. Entonces yo lo quiero poner algún tipo de aceite. Le meto aceite de oliva. El aceite de oliva no resiste a altas temperaturas. Entonces, se daña el aceite de oliva. Entonces, ¿qué? Le pones de cualquier otra cosa aceites que no resisten a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la sartén tiene el fuego alto. ¿Sí? ¿Fuego alto qué significa? Quemar rápido, pero no va el interior queda crudo. ¿Sí? Pues quema la parte exterior, por eso lo hacen muchas veces con las carnes. ¿Sí? Cuando quieres hacer una carne, que la parte exterior quede bien tostada, pero la parte de dentro quede cruda, lo subes a alta temperatura. Sellarla, exacto. Ahora, si lo que quieres por el contrario es que no necesariamente se quede sellada, pero por dentro se haga bien, entonces tienes que bajar la temperatura. ¿Sí? Tienes que buscar un término. Y de ahí, lo que haces es usualmente poner una tapa para producir un efecto invernadero. Así, aparte de que ahorras más energía, aquí dentro todo el efecto de calor se encarga de producir el efecto que te está buscando con el alimento, el que sea, ¿no? Por lo menos no comerte el alimento crudo, porque lo que sea, ¿no? En realidad, yo veo mucha mitología también en el asunto de los alimentos crudos. Y también depende de qué tipo de alimentos. No todos los alimentos son iguales. Entonces, la espinaca la maté, ¿sí? Sin embargo, digamos que yo no estoy hablando de una espinaca. Voy a hablar de una berenjena, ¿no? Vamos a hablar de la berenjena.
Vale, coja la berenjena y la voy a poner 10 minutos también, pero la voy a poner un fuego muy bajito, ¿no? No poner 30 grados, ¿no? A subirle más porque no se va a hacer nada. 50 grados. Voy a ir regulando, ¿no? Pero la berenjena la voy a cortar y la voy a ir pasando lado de lado porque ya también suelta un jugo, ¿no? Que se puede hacer en su jugo, para que tampoco se queme la sartén. Entonces, ¿qué ocurre? La berenjena por dentro va a tomar un sabor diferente aparte de lo que le quieras condimentar, pero no lo destruiste. ¿Sí? Máximo lo pusiste 10 minutos, lo apagas y se acabó. Entonces, hay alimentos que si los comes crudos en realidad son un poco indigestos y no tienen buen sabor, pero hay otros que los pones, como se suele decir, a dorar o saltear, ¿sí? Entonces el alimento adquiere una textura agradable, un sabor agradable y se hace digestivo. Si lo sé distinto, exacto. Por ejemplo, los que yo hago, los que yo conozco, está la berenjena, el brócoli, Zanahoria, ah, bueno, sí, exacto, la zanahoria también. habichuela o judías, Sí. Habichuelas, coliflor, esa es la que estaba pensando. Coliflor, cebolla, incluso tomate, puerros, puerros, champiñón, pimentón. Entonces, fíjate, de aquí, el único, diría yo, que sí lo pondría un poquito a dorar es la berenjena, porque cruda no va a entrar. el sistema Habichuela también. Sin embargo, fíjense, a ver, la coliflor, aunque sea al baño María. Brócoli, mira, el brócoli incluso si lo cortas en pedacitos chiquitos, yo me lo comía en ensalada, no es tan pesado. Pero hay quienes prefieren poner esto al baño María. ¿Sí? La zanahoria, pues la puedes comer cruda, la cebolla también, el tomate, los champiñones, incluso si son frescos, pues puedes comer crudos. Entonces, hay alimentos que no es porque sea malo comerlos crudos, sino porque sencillamente son desagradables al paladar y se hacen muy difíciles de digerir. ¿Cómo? Algunos saben a tierra cruda. Sí, por ejemplo, imagínense uno comiendo un pedazo de papa cruda, y está tan desagradable. Yo a veces sí he hecho laminar papa chiquitita para ponerse algún alimento, pero es una lámina diminuta de papa porque la papa te va a quedar ahí. Entonces, el alimento, ¿qué ocurre? Mantiene su composición, pero hay otra forma también. Coges un caldero, ¿sí? una olla, una sartén, tú pones los alimentos, lo pones a un fuego bajo, ¿sí? Lo tapas para que se hagan ellos mismos, que lo vayas a poner, ¿y qué hacen? Se abren los poros por el calor. Entonces el alimento suelta sus nutrientes, es simple como las membranas. Imaginémonos, esta es la parte de un cuerpo. Al elevar la temperatura se abren los poros, ¿sí? Y en el caso de los alimentos van soltando lo que ellos tienen, pero lo que sueltan se queda en el líquido que hay aquí. Lamentablemente, como uno hace ese tipo de cosas, tiene el líquido, muchas personas y se comen la verdura. En realidad, no hicieron nada, porque todos los nutrientes se fueron al agua y la verdura quedó totalmente sin nutrientes. Lamentablemente, porque a veces uno no entiende lo que quiero transmitir aquí. Es la ciencia del alimento, ¿sí? La ciencia de cómo funciona todo eso. En cambio, viene una infusión. Tú coges unas hierbas, las echas en agua, la hierba suelta todo lo que tiene y entonces tú te bebes el líquido de infusión. Ahora la hierba sí la desechas porque todo te quedó en el agua. Ese es el truco que necesitaba. En cambio, en el caso de los alimentos, a menos que sea una sopa, usualmente muchas personas cuando van a poner estos alimentos al baño María tiran el agua, ¿sí? Y se comen el alimento ya no tiene nada. Y el agua es el que absorbió todos los nutrientes. ¿Okay? Bueno, algunos tips hablando sobre el asunto, hablamos de la panela, ¿no? Entonces, fíjate, elevamos demasiado la temperatura de un alimento y lo matamos. ¿Ok? Ahora, en el caso de la caña de azúcar, ¿sí? Cogemos ese líquido y ahí lo convertimos en panela. Esa panela la pasan por un proceso de refinación porque a la gente le gusta un saborcito más agradable, que se vea más estético, entonces tenemos el llamado azúcar negro, azúcar moreno. ¿Sí? O azúcar negro. Pero hay gente que tampoco le gusta el azúcar moreno, entonces buscan la cuestión llamativa y te lo refinan, te lo pasan por otros procesos y te dan el azúcar blanco. Esto en realidad ni siquiera se debería llamar azúcar, es un compuesto químico.
Y este compuesto químico es el que principalmente elimina la conductividad del cuerpo. Y vamos a un sitio a pedir algo para beber y en realidad yo no sé si es que el 99% es agua y un 1%, o bueno, no sé ni cómo decirlo, pero la mayoría del porcentaje, aparte del agua, es azúcar y algo de sabor a fruta, pero la fruta ni siquiera está presente. Y vamos, lo he visto tanto, especialmente en la Puro comida. color, ¿Ah? puro color. Puro color y saborizante, porque en realidad todo lo está haciendo el azúcar, es el azúcar con sabor a tal cosa, azúcar con saborizante, azúcar con color a tal, pero todo es en realidad azúcar. Y al final la persona cree que está bebiendo un jugo de fruta, pero en realidad de fruta no hay nada, porque este es otro problema también con la fruta, ¿no? Tenemos una pieza de fruta y la pieza de fruta tiene una parte de sus jugos, ¿sí? Y una parte del núcleo y lo que es la carne de la fruta, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos en los que uno coge y estruja la fruta, como se llama esta maquinita, mete la fruta y la va estrujando y saca solamente Procesador. ¿El procesador? Bueno, hay un procesador que te saca todo eso. Perfecto, si te lo saca íntegro, porque es importante tener los líquidos. En otros sitios te hacen una bebida, sí, pero te la cuelan, ¿sí? Te ponen un colador, que ya no es para las semillas, sino es para crear la parte más espesa para que quede el jugo que es más agradable a la hora de beber. Pero es que aquí se quedó toda la carne. Toda la carne se quedó aquí. Para fructuoso. Exacto, la parte de los nutrientes se quedó aquí. Aquí solamente se quedó una parte de lo que se pudo pasar con el líquido. Otro aspecto también es que el proceso de masticación estimula. Cuando cogemos una bebida, no digo que que no puedan hacerse jugos, sino que porque a veces en ciertas dietas le recomiendan a la gente no beber jugos. Primero por la cantidad de fructosa, es más azúcar de la que el cuerpo necesita. Yo lo recomiendo especialmente por las mañanas, porque ya tienes el resto del día para procesar, que no se esté comiendo ese tipo de cosas en la noche. Pero al nosotros masticar, aparte de que se produce un estímulo neuronal, esto es importante también comprender que tiene que ver con la mente. ¿Qué pasa con el mente? Cuando se comen frutas se sobreestimula la producción de azúcar. Okay. Que cuando estamos masticando, aparte del estímulo que se produce, se está, y esto me parece un tanto chistoso, pero no es verdad, se está estimulando a través de la fascia y del sistema nervioso la flexibilidad del cuerpo. Es curioso, y todo tiene que ver con la masticación porque estamos tirando, todo el cuerpo está conectado, aparte de la fascia, por los nervios. Entonces, un nervio de un punto, por ejemplo, si nos tocan aquí, este nervio de aquí, que puede hacer que esté algo trillado por aquí, un nervio por aquí, también otra cosa que esté por acá. Entonces, hay una conexión de todo el cuerpo, tanto con el sistema nervioso como con la fascia. Cuando nosotros estamos masticando algo, aparte de eso, también estamos produciendo salivación. ¿Qué es la saliva? Sí, son enzimas que se están encargando de ¿cómo se dice? De desinfectar. Y de conducir mejor los alimentos a la célula. Claro, lo lleva más fácil, pero también es... Eso, se me fue la palabra ahora mismo. Bueno, entonces la saliva ayuda a desinfectar, básicamente. Antiséptico. Entonces la saliva es antiséptica. De manera que cuando el alimento entra, ya viene purificado. Por lo que cuando a veces le dicen a la gente, no, lava muy bien los alimentos o preocúpate porque el alimento tenga esto en el exterior, en realidad la saliva se va a encargar de purificarlo todo. Como eso decía, no es lo que entra lo que contamina. La saliva ya se encarga de limpiar todo lo que pueda someter al cuerpo. Y si hubiese algo que no hubiese hecho la masticación adecuada con la salivación, llega al estómago y el estómago lo acaba por los jugos gástricos. ¿Sí? Entonces esa mitología de que tenga cuidado las cosas que pisa la boca tiene que ver más con la mente que con la realidad, porque la saliva y los jugos gástricos se comen casi todo. Eso entonces, el calentar y sobrecalentar es lo que daña muchos de los alimentos. Ahora, hay alimentos que, imagínense, unos frijoles crudos, que cosa tan desagradable. Por eso digo que hay cosas que sí necesitan una cocción, pero no tiren el agua, aprovechen el propio líquido y entonces no le ponen demasiado líquido si son, por ejemplo, frijoles, habichuelas, arvejas, garbanzos, no sé si hay lentejas. Entonces, se pone una cantidad y se le pone un poquito de agua si no quieres que quede agua, pero no, que no se tire, sino que se pueda comer o por lo que absorba lo suficiente para que el líquido que tiene gran parte de los nutrientes de ese alimento también se lo lleve uno, ¿no?
¿Tienes alguna pregunta mientras voy borrando aquí? ¿Qué opinas de los endulzantes como la stevia? No sé si lo has escuchado. A ver, considero que todos esos productos son buenos cuando la naturaleza, cuando tú lo has sacado de la naturaleza. Bueno, no puedo decir todo porque hay cada cosa y muchas cosas son medicinales, sino que la industria Rockefeller se ha encargado de que cuando tú encuentras alguna cosita, ¿sí? Se descubrió que se podía sacar el nutriente de un producto, ¿sí? Y convertirlo en una pastilla, o convertirlo en un líquido, sintetizarlo, y convertirlo en un frasquito, o sea, en un líquido, en un frasquito. Y esto monetizado, porque te hacían el proceso fácil a través de un laboratorio, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? En ese proceso de transformación se pierden muchos nutrientes. ¿Por qué? Supongamos que todos los alimentos, todas las cosas tienen un eje, ¿sí? Imaginémonos que mantienen un equilibrio. El átomo tiene también un eje, las galaxias tienen un eje, todos tienen un eje. Entonces, la estructura molecular y atómica de un alimento tiene un eje. Y ese eje se encarga de que la fluctuación de energía toroidal del alimento le dé la energía, le mantenga la energía, porque ¿de dónde salió la energía de esta planta? De los rayos, ¿sí? Solares. Él recibió con un panel solar eso y lo transformó en energía potencial. Cuando tú te vas a comer lo que hay aquí, a menos esté transformado, la energía se mantiene aquí porque se ha mantenido la fluctuación de la conductividad energética que recibió el sol y la transformó. Cuando tú lo pasas a un laboratorio y lo sintetizas y lo transformas, todo el eje de energía se perdió, ¿sí? No quiere decir que uno deba prescindir de pastillas que tienen vitamina B12 o pastillas que tienen zinc. Esas cosas son buenas porque aparte evitan que se sobrecargue el hígado en procesos de alimentación. Sin embargo, si puedes consumir un alimento que ya tiene zinc, pues consume el alimento que tiene zinc. Lógico, pues uno puede elegir conocer un sitio, ¿cómo llamarlo? De alimentos orgánicos. Sí, un sitio de alimentos orgánicos que uno puede conocer en la ciudad. Por ejemplo, en el caso de la stevia, la compras, lo puedes comprar sin deshidratar o deshidratado. Coges la hoja, la pones a hervir, dejas que se disminuya un poco la cantidad del agua, que se ponga un poquito espesa, y ese agua que ya quedó filtrada queda de un color como aceite de oliva extra virgen. Eso lo colocas en un tarrito y eso lo usas para endulzar y endulza perfectamente como el azúcar. Y no perdió ninguna propiedad porque te estás llevando todos los nutrientes de la stevia. Yo lo que he visto también gente que compra sus propias hierbas en los viveros y tienen, yo lo sigo, yo un tiempo Lo lo hice, guardan en el refri. claro, yo tenía todas mis hierbitas y cuando necesitaba alguna cosa o yo mismo las cultivaba, yo mismo iba, cortaba la hojita, procuraba buscar y preguntar si las semillas eran orgánicas, ecológicas, que no tuviesen transgénicos, porque transgénicos es otra historia también. Eso para ahorrarnos aquí, yo les comparto una conferencia que di hace muchos años, hablando sobre los procesos ¿cómo se diría? De laboratorio, a lo que se lleva las semillas, por cuestiones de los intereses que tienen estas multinacionales como Monsanto. El punto entonces es que la stevia parece que es positiva para el cuerpo como otros productos, pero el proceso de sintetización para llevarte el frasquito es el que a lo mejor le ha quitado mucho. Porque otras cosas también hay que entender que no es que las empresas lo hagan con malicia, sino que si tú preparas, por ejemplo, tienes una manzana que va a durar, ponle 5 días, muy bonita, ¿sí? Esta es orgánica. Tienes que meterlo en una caja y tienes que transportarlo a otra parte del país. Esa manzana va a empezar a perder color, ¿sí? Cuando ya llega al sitio, lo pongas en la estantería, la gente come por los ojos. Entonces veo una manzana que ya lleva 6 días, ya no es tan bonita, porque tiene una manchita por aquí. Eso no tiene nada de malo porque es totalmente natural, ¿sí?
Sin embargo, vienen otras empresas que consiguen que esa manzana le dure 3 semanas. Igualita, bonita, pero eso a través de un proceso de laboratorio. Eso quiere decir que los ejes atómicos se los han modificado. La alcalinidad que tiene la ha perdido. Si ponemos, por ejemplo, niveles, ¿no? Digamos que esta manzana tiene, no sé, pongamos vitamina C, ¿sí? Voy a poner, tiene 5, pero esta de aquí en realidad tiene 25, ¿sí? Porque el proceso de transformación del laboratorio para modificar esas semillas perdió la mayoría de nutrientes. Entonces, tú te comes una manzana que según la televisión la necesitas, hay que comer manzana porque están los nutrientes, pero en realidad esa manzana hay que comerte 5 veces más de esa manzana, igual que con las naranjas. Uy, la naranja tiene mucha vitamina C. La naranja de verdad tiene mucha vitamina C. Pero la naranja que vas a comprar al supermercado no tiene un 10% de esa vitamina C, y las fresas tampoco, porque lo tienen que poner en procesos, por ejemplo en el caso de la fresa, para que no solo coman los bichos. Entonces, para orientar a los bichos, después de otras cosas. Entonces, los pesticidas, los herbicidas, todas esas vainas dañan. El hecho de que los pongan conservantes para que aguanten más, igual que los productos, tú metes un empaquetado, pones un producto, tú no quieres que ese producto a los 5 días ya esté dañado, porque entonces no te lo van a comprar las empresas, no lo vas a poder transportar, lo puedes vender en una tiendita de barrio, pero no lo puedes comercializar. Entonces tienes que ponerle un conservante. Luego hay gente que cuando un producto de color marrón, de color café, no es llamativo, entonces buscan colores llamativos, entonces le ponen un colorante. Luego el sabor, a la gente no le gusta el sabor natural de las cosas porque nos han acostumbrado al azúcar. Entonces, si no tiene un sabor agradable, no es comercializable, entonces le ponen saborizantes. Y para que esto no lo estropee, le ponen un estabilizante. De manera que al final te estás comiendo un cóctel de laboratorio para que pueda presentarse a la gente un producto con una estética bonita, con un color bonito, con un olor agradable, con un sabor agradable, pero que ya es un producto sintético, es un producto de laboratorio. Ha perdido casi todos los nutrientes que originalmente tenía. O sea que la verdadera farmacéutica de uno debería ser el herbolario y la tienda orgánica. Y no siempre cuando una fruta cambia de color a marrón o negro quiere decir que se ha dañado. Antes hay frutas que se han potencializado en sus propias vitaminas, como en el caso del plátano o del banano. Sí, Entre más negro, más proteínas, más minerales, más hidratación en la célula. Es cierto que hay alimentos que cuando se empiezan a fermentar es cuando más producción nutricional tienen. Triplica la vitamina C. Una que está llena de morada. Y sí es cierto, se ponen más dulces, simplemente que a ojos y al gusto no del comerciante tanto, sino del cliente, no son agradables. Entonces, por eso se pierde la cuestión de la productividad de muchos de estos alimentos. Pero fíjense, si tenemos un plato, unas lentejas, ¿no? Estas lentejas de un día al otro, si hace calor, pues empiezan a fermentar. ¿Sí? Si no hace calor, si no empiezan a fermentar, te van a aguantar 2 días. Pero si fermenta, un día. ¿Qué quiere decir que fermenta? Empiezas a ver como proteínas muy poquitas. ¿Sí? Empieza a haber un proceso de transformación. Pues curiosamente, ahí hay más nutrientes, pero ¿quién se quiere comer una lenteja fermentada? Si eso sabe asqueroso. Entonces, es chistoso, pero ahí, igual que con los brotes, ¿sí? Tú compras unos frijolitos, unas lentejas, los dejas que empiecen a sacar brotes, y ese brote tiene una potenciación mayor de nutrición, entonces tú puedes comer hasta los brotes más que la propia lenteja o el frijol, o el garbanzo, o la habichuela, o la arveja, o el frijol, el maní, es otro tipo de legumbre. Le dicen fruto seco, pero en realidad el maní es una legumbre. Entonces, cuando ellos sacan la ramita y cuando empiezan a sacar esos brotes, ahí tienen más nutrientes. Curioso, ¿no? Bueno, una cosita más, a ver. Ahora, yo voy a comentar que, por ejemplo, bueno, yo estoy tratando de remitir al aspecto de la energía, pero también el ámbito de que al ser el cuerpo en gran parte agua, eso tiene que ver, como dije, con la conductividad
y no se remite explícitamente al hecho de, como les suelen decir a uno, necesitas beber más agua. Ok, hay que beber mucha agua, eso no es verdad. Dicen la gente, bebe mucha agua, porque el cuerpo es agua, y hay que mantener el cuerpo hidratado. El agua en sí solo tiene hidrógeno y oxígeno, no tiene nada más. Sí, y dependiendo de la empresa, pues claro, sabemos de dónde sacamos el agua, depende del país. En este caso, Colombia hay un montón de fuentes hídricas. Entonces, tiene más opciones o recursos de donde sacar ese agua, la vas a limpiar, la vas a... Digamos que, lógico, si tú pudieses sacar agua de un manantial, mucho mejor, ¿no? Porque tiene aparte, como digo, el sistema atómico y energético, y hasta diría que espiritual, del agua, es muy diferente a cuando ya empieza a entrar a una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, ese agua de la fuente de manantial tiene una carga de energía mucho mayor. Como el cuerpo es agua, el agua en sí, dicen el cuerpo es agua, pero es el agua, perdón, el cuerpo es agua con una especie, con una cantidad determinada de elementos y oligoelementos. Por lo que si vas a consumir más bien es líquido, no solamente agua. ¿Sí? Dice, no, 1,5 litros de agua, no. A lo mejor 1,5 litros de líquidos, pero no solamente de agua. Entonces, hay formas en las que uno puede absorber ese agua. Cuando estás metido en el agua, hay un proceso de osmosis inversa, se abren los capilares de la piel, entonces todos los minerales que hay aquí alrededor se meten al cuerpo y muchos del cuerpo salen. Entonces, se liberan de toxinas y el cuerpo absorbe nuevos minerales. ¿No les ha pasado que cuando vienen de la playa muchas veces se entra un sueño tremendo, un montón de cansancio del cuerpo? Es un proceso de purificación química del cuerpo. Y eso también puede ser en el río, eso puede ser en el lago, incluso en una piscina, porque la piscina tiene cloro. ¿Sí? Dióxido de cloro, que es la sintetización también de cloro. ¿Sí? Entonces el cuerpo se está llevando un proceso de purificación. Otra cosa también es, como digo, los jugos que se toman, las infusiones, ¿sí? Porque hay una diferencia entre infusión y té, ¿sí? Eso tiene teína, o sea, tiene estimulantes, pues no son estimulantes, son relajantes. Entonces, cuando tú tomas uno de estos, hacia el cuerpo absorbe y las células también se hidratan. Entonces, el cuerpo se puede hidratar con baños, incluso si disfrutas de la lluvia, muy agradable. ¿Sí? Tratar de aprovechar esto y si no, llenar tu bañera de agua y echarle piedritas de sal para que se ionice. ¿Sí? Te metes ahí y ahí tienes. Preferiblemente si pudiese ser sal de verdad, lo cual es difícil de conseguir, pero en un herbolario posiblemente te puedan vender sal de verdad. Entonces, uno puede tener esa posibilidad de producir un cambio de líquido del cuerpo. Hasta los vehículos hay que hacer el cambio de aceite. Eso también quería comentarlo. Bueno, eso por un lado. ¿Tienen una pregunta más por ahí sobre eso? Más adelante nos darías Lo como que es del músculo lo voy a seguir mencionando la próxima de clase. cómo se dice, cocinar ciertos alimentos como de la manera más apropiada, dependiendo de las propiedades del alimento. Los alimentos y sus propiedades. Sí, voy a dedicar un par de clases a eso, sobre las propiedades de los alimentos. Ahora, hablando precisamente de eso, voy a poner un topic y ya lo dejamos para la próxima clase para que ya no se haga tan largo. Cuando uno le dice, por ejemplo, que hay una estructura de alimentos que debemos consumir, ¿no? Nos hablan de calorías. Calorías viene calor, es decir, energía. Y nos hablan de kilojulios o kilocalorías. ¿Sí? Lo ves en la tablita de los elementos. Cuando uno va al supermercado y te dicen en proporción a 100 gramos o una ración. ¿Sí? Una ración. Y te dicen que ponen diferentes cosas. Y ponen primeramente calorías o consumo de energía. Uno tiene que más o menos calcular, investigar por ahí cuánto es la cantidad de energía que una persona sea proporcional, ¿sí? A la actividad física.
Y actividad física no es solamente ir a correr, actividad física es barrer, ¿sí? Incluso cuando dormimos, eso te quema de calorías, el cerebro está trabajando, produce un consumo de calorías, pero es distinto en proporción al tiempo y la intensidad a cuando estás a jugar fútbol, ¿sí? Actividad sexual. La vida sexual o salir a correr, lógicamente, eso en menos tiempo te produce un mayor consumo de calorías. Si lo prolongas, lógico, el consumo de 1000, 3000 calorías, una persona que está haciendo mucha actividad física, entonces sí necesita alimentos, pero hay alimentos que tienen muchísima energía, no nutrientes, ¿sí? Como las papas fritas, como, o sea, hay ciertas cosas que tienen un montón de energía, pero tu cuerpo no está quemando esa energía. Entonces, a un vehículo pequeñito le estás metiendo combustible, pero a un vehículo grande, todo constantemente, ¿sí? Entonces, calorías es uno, proteínas es otro, Gracias. ¿sí? Luego están las grasas, y por lo regular te suelen poner, dice, saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas. Solamente una de ellas es buena, las otras no. Y después hay otras que son trans y demás, o no transgénero, sino que son grasas que son supremamente tóxicas y dañinas, que las tienen ciertos elementos, como es el caso del bacon, el tocino. Es de las cosas más cancerígenas que hay. Azúcares, de los cuales a veces te ponen refinados. Luego a veces te ponen fibra, te ponen sodio, etc. Hidratos, claro, hidratos de carbono o carbohidratos, ¿sí? Después se transforman en azúcares, pueden ser aprovechados como energía también si uno realiza cierta actividad física. ¿Okay? Ahora, más o menos haciendo una idea de cómo son los alimentos que uno debería considerar. Una proporción de legumbre te va a brindar lo que el músculo necesita. ¿Okay? Una proporción de cereal, ¿sí? Te va a brindar una serie de diferentes elementos para el cuerpo. Después, otro que tenga vitaminas y minerales. ¿Okay? Entre estos también líquido. ¿Okay? Luego hay que incluirle un apartado extra de grasas buenas. ¿Bien? Esto es más o menos una alimentación que tiene lo suyo, pero bueno, vamos aquí, todo muy bien. Lo único que a veces se pasan cuando hacen alguna legumbre, le ponen demasiadas cosas. Las vitaminas, procurar que sean orgánicas. Aquí vamos a tener fruta, vamos a tener verduras, fungi, como es el champiñón. No sé si fungi si se dice así, pero fungi es un nombre que tiene un término. Que son este tipo de hongos, pero que son hongos, pero que son positivos para el cuerpo, son hongos buenos. Todos son buenos. Sí, hongos. Sí, porque hay alucinógenos, hay tóxicos y hay comestibles. Alimentan el espíritu. Y después están las grasas buenas, que te las brinda la oliva, Frutos secos. el aguacate y ciertos frutos secos. ¿Sí? Aquí también podemos poner los frutos disecados. Que no es lo mismo frutos secos que frutos disecados. Por ejemplo, que los frutos secos incluyen también semillas. ¿Sí? Aquí esto es una fruta que se ha llevado al proceso de disecar, como es el Piña, banana. sí, cuando vamos a un sitio y nos dan la fruta ya seca, ¿sí? Que te la comes así, como los raspberries, los Tomate seco. pasas, las pasas, todos esos son frutos que han sido secados. En cambio, un fruto seco, a diferencia del fruto desecado, frutos secos son más que todo semillas, como la almendra, el pistacho, sí, casi todos son semillas. En algunos casos se incluye una legumbre que es el maní, ¿sí? El cacahuete, como le llaman también. Estas son grasas buenas que son necesarias para el recubrimiento
del músculo, de lo que es la fascia, porque van a tener que ver con la conductividad eléctrica y con la flexibilidad. Estos son importantes por eso. Pero esto aquí, antes de terminar la clase de hoy, quiero hacer una aclaración respecto del cereal. Porque le vende a uno la idea de que hay cereales, ¿sí? Podemos hablar de la quinoa, podemos hablar del arroz, el arroz, como la cebada, la chía, muchos de ellos también son semillas. Pero que ha sido modificado de tal manera que cuando tú te lo comes, en realidad te estás comiendo el almidón, que se procesa en la boca, avena, que se procesa en la boca, no en el estómago. Hay 3 procesos de digestión: la boca, el estómago y los intestinos. ¿Sí? Te lo voy a explicar más adelante cómo funciona. Pero en el caso de los cereales, cuando están procesados, se procesan en la boca y se convierten en azúcar. ¿Sí? Estos se convierten en almidones que en la boca son absorbidos. Y ahí tenemos, como estaba diciendo, la avena refinada, el arroz refinado, entonces, la soya. Sí, la soya refinada. De la soya el problema es que si no consigues soya transgénica, vaya, porque eso sí que el maíz, porque son súper procesados. Los alimentos que más se producen a nivel mundial son arroz, soya, soja y maíz. Entonces, para la demanda, aparte esto también se utiliza como edulcorante técnico, ¿sí? Para hacer dulce. Como se produce en masa, entonces tienen que hacer los transgénicos para que puedan crecer más rápido, ¿sí? Y ser más resistentes a los insectos. Bueno, entonces lo que quiero explicar sobre esto, ¿qué es cuando uno le dicen este es arroz integral, este es avena integral? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay algunos tramposos que le ponen ciertas cosas o aditivos después y te lo venden como un producto integral, pero en realidad lo que está haciendo es agregarte algo que no tiene que haber quitado. Supongamos que esto es la espiga, ¿sí? de un fruto de cereal. ¿Sí? Vamos a ver si es así. Tiene 3 partes. La parte de adentro es la que nos venden a nosotros, ¿sí? Que se llama endospermio. Hablando, digamos que hablamos del arroz, ¿no? O avena. La parte de dentro es la saborcita porque es la que tiene ese sabor agradable. Entonces, esta es la que van a comercializar. La sacuden y le quitan de aquí la fibra. Cisco. ¿Sí? Le quitan la fibra. Por eso a veces dicen reforzado con fibra. Porque uno tiene que reforzar. O sea, se lo quitan por empezar a poner. Ya tenía que estar integrado. ¿Sí? Y le quitan el germen. Mira que siempre nos habla mal de los gérmenes. No, porque otra cosa. Germinado. Sí, germinados. Entonces, hay una estructura perfecta que tiene un alimento íntegro, no es integral, que es completo, íntegro. Pero si le quita la fibra, es la que resiste el que el cuerpo se hinche, la que lo resiste, por eso dice, necesita más fibra para verte fibrado, para un análisis. Y el germen es el que tiene que ver con las microbacterias, o sea, los que van a encargarse de todo el proceso de transformación. Y ese es el asunto aquí. Le van a quitar esto y le van a quitar esto, y entonces esto solito sí se convierte en almidón. Pero cuando tú veas la estructura completa, tiene incluso muchos nutrientes. Lo voy a poner aquí, porque no lo... O sea, uno no prepara arroz con pollo, sino endospermio con pollo. La fibra tiene... Perdón, corrijo, a ver. No, sorry. Wow, lo leí, me adelanté. Volvemos para atrás entonces. Tiene salvado y tiene germen. Y el salvado tiene fibra. Tiene proteína. ¿Sí? Cuando te hablan del salvado de trigo, que también estaba pensando en el trigo, estaba pensando en varios cereales, yo sarraceno, que lo he probado. Vitamina B. Vitamina B tiene más minerales y bueno, fíjense, solamente el salvado tiene eso, pero el endospermio no tiene eso, el endospermio prácticamente no tiene nutrientes. El germen, ¿sí? Que es la parte más pequeña, dice aquí,
Tiene vitamina B también, vitamina E, muchos más minerales y grasas saludables, o sea, como estoy diciendo, ayudan en los procesos de transformación energética del cuerpo. Entonces, fíjense, tiene también vitamina B, pero aparte tiene vitamina E. ¿Ok? Por eso es por lo que les animo que si van a comprar algún cereal, procuren comprarlo integral, avena integral, arroz integral, lo que sea, que es distinto a cuando ustedes ven espaguetis integrales. Espagueti es otra cosa porque el espagueti es un resultado. El espagueti no es algo que tú plantas una cosa y sale espagueti. Es un proceso. De la harina. Claro, es un proceso de la harina. Con ese integral, entonces sí puede ser que haya, pero es que hay también creo que tiene huevo. A la pasta integral lo que hacen es agregarle un poquito de salvado para que se vea más oscura y ya es todo. Realmente no hay ningún proceso O sea, orgánico real ahí. no es natural. Entonces, por eso también Me engaño. sí, el asunto de los espaguetis y las pastas, que si se van a consumir, procurar que sea integral, o porque yo he visto también espaguetis vegetales, no sé qué los hacen, pero bueno, todo es investigar. Hacen de zucchini. ¿Sí? ¿Qué es el zucchini? Me suena. Como un pepino, pero más grande, que tiene como unas puntas verdes. Buenísimo. Hay una maquinita que la vende y tú haces. Eso lo voy a averiguar con el zucchini. Ah, este que tengo, este es zucchini. Este no es zucchini. Sí, es un zucchini. Eso es Yo pensaba que era calabacín, ok, zucchini. sí, calabacín, zucchini, lo mismo. Nombres diferentes. Okay. Aquí en Colombia se llama Goku, allá se llama Son Goku. Entonces eso, procurar que ese tipo de alimentos se consuman en bajas cantidades y no en la noche. ¿Sí? Ya en otro momento hablaré de qué alimentos son los buenos por la mañana, generales o mediodía, y cuáles sí o cuáles completamente no en las noches, porque también depende de la actividad de las personas. Una persona como yo, que hace un montón de actividad física, pues se puede dar el lujo de comer casi lo que le dé la gana, pero usualmente las personas, dependiendo de la edad, del sexo, o sea, no si practican sexo o no, sino si es mujer o hombre, de diferentes factores, tienen que también revisar la alimentación, porque sí es cierto que independientemente de que hagan más o menos actividad física, se va a ver un cambio a los 3, 6 meses, años, 2 años, a través de solamente el cambio de ciertos alimentos. Te digo, por ejemplo, en la barriga, en la pérdida de cabello, muchas cosas en general, las uñas, el color de los dientes, el color de los ojos, esa es saturación de ciertos elementos. Bien, bueno, la clase de hoy la dejamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, no lo voy a invitar a comer. No, pues, ¿Alguna cosita que quieran preguntar? ¿No? Bueno, No, la verdad no. bueno, genial. Bueno, la siguiente clase es el domingo. La siguiente clase es el domingo. Y voy a ver si voy a hacer una especie de para el jueves. Avisaré. ¿Vale? A mí me gustaría saber si van a enviar la clase también ya grabada, Sí. porque bueno, no sé si es mi internet o qué, pero si escucho como bien lento, a veces se para, entonces a veces no logro comprender. Ya, la clase antes de ayer, ¿no? ¿Del jueves? ¿El jueves? Ya hoy precisamente conseguí terminar de editar.